Freud, nacido el 6 de mayo de 1856 en Freiburg, Moravia, Voipivor, República Checa, y fallecido el 23 de septiembre de 1939 en Londres, Inglaterra, fue un influyente neurólogo y psicoanalista austriaco que revolucionó la comprensión de la mente humana. Aquí te proporcionaré una visión general de su vida, pasiones, estudios y descubrimientos. Freud creció en una familia judía y estudió medicina en la Universidad de Viena a finales del siglo XIX. Durante sus años de formación, mostró un gran interés en la neurología y trabajó con el destacado neurólogo Jean-Martin Charcot en París. Fue en ese momento cuando comenzó a desarrollar sus ideas sobre el papel del inconsciente en la psicopatología. El nacimiento del psicoanálisis. Freud es conocido por ser el fundador del psicoanálisis, una teoría que revolucionó la psicología y la psiquiatría. Su obra más influyente, La interpretación de los sueños, 1899, introdujo conceptos fundamentales como el inconsciente, el deseo reprimido y la interpretación de los sueños como una ventana al mundo interior del individuo. Pasiones y vida personal. Freud estaba casado con Martha Benas, con quien tuvo 6 hijos. A lo largo de su vida, mantuvo una intensa correspondencia con colegas y amigos, como Wilhelm Fries y Carl Jung. Freud era un apasionado fumador de cigarros y consideraba que el tabaco era una parte importante de su proceso de pensamiento. También era un ávido lector y tenía una vasta colección de libros en su biblioteca personal. La estructura de la mente. Sigmund Freud propuso que la mente humana se compone de 3 estructuras principales: el yo, el superyo y el ello. Estas instancias psíquicas interactúan constantemente para dar forma a la personalidad y el comportamiento de un individuo. El yo, esta es la parte consciente de la mente, que se relaciona con la realidad y toma decisiones racionales. El yo trata de equilibrar las demandas del superyo y los impulsos del ello, actuando como un intermediario entre los dos. El superyo representa la moral y los valores internalizados de la sociedad y de los padres. Contiene las normas y reglas que una persona ha aprendido a lo largo de su vida, y puede incluir sentimientos de culpa o vergüenza cuando uno transgrede estas normas. El ello es la parte más primitiva y básica de la mente. Está impulsado por deseos y necesidades instintivas, como el hambre, el deseo sexual y la agresión. Opera en el nivel inconsciente y busca la gratificación inmediata de estos impulsos. El complejo de Edipo. Uno de los conceptos más influyentes desarrollados por Freud es el complejo de Edipo. Freud sostuvo que durante la infancia, los niños experimentan deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Por ejemplo, un niño puede sentir una atracción inconsciente hacia su madre y resentimiento hacia su padre. Este conflicto puede ser una fuente importante de ansiedad y puede tener un impacto duradero en la psicología del individuo. El complejo de Edipo es una parte central de la teoría freudiana y se considera fundamental para entender el desarrollo emocional y sexual. La terapia psicoanalítica. Sigmund Freud introdujo el concepto de la terapia psicoanalítica, un enfoque terapéutico que se basa en la exploración del inconsciente y de los conflictos psicológicos a través del diálogo entre el paciente y el analista. El objetivo de esta terapia es hacer conscientes los pensamientos y deseos reprimidos, permitiendo que el paciente comprenda y resuelva los conflictos emocionales subyacentes. La terapia psicoanalítica ha influido en el campo de la psicoterapia y ha dado lugar a diversas ramas y enfoques terapéuticos derivados. En resumen, estos conceptos desarrollados por Sigmund Freud son pilares centrales de la teoría psicoanalítica y han tenido un profundo impacto en la psicología y la comprensión de la mente humana. Aunque su obra ha sido objeto de debate y críticas a lo largo de los años, su influencia sigue siendo innegable en la psicología y la cultura contemporánea. Sigmund Freud, el renombrado psicoanalista austriaco, tenía varios hobbies y pasatiempos a lo largo de su vida. Aunque es conocido principalmente por su trabajo en psicología y psicoanálisis, también tenía intereses fuera de su profesión. Algunos de los hobbies y pasatiempos de Sigmund Freud incluían: 1. Colección de antigüedades. Freud tenía una apreciación por el arte y la cultura, y coleccionaba antigüedades, en particular objetos egipcios, griegos y romanos.
Su colección personal de artefactos antiguos se exhibe en el Museo Freud en Londres. Lectura. Freud era un ávido lector y tenía una biblioteca personal extensa. Leía una amplia variedad de obras literarias, filosóficas y científicas. La literatura y la filosofía influyeron en su pensamiento y teorías, y a menudo hacía referencia a obras literarias en sus escritos. Escritura y correspondencia. Además de sus trabajos académicos, Freud era un prolífico escritor de cartas. Tuvo correspondencia con una amplia variedad de colegas, amigos y familiares a lo largo de su vida. Sus cartas proporcionan una visión interesante de su pensamiento y relaciones personales. Cocina. Freud disfrutaba de la comida y era conocido por ser un gastrónomo. Le gustaba la comida tradicional vienesa y tenía un interés particular en la cocina casera. La comida y la conversación en torno a la mesa eran importantes aspectos de su vida familiar. Viajes. Freud viajó en varias ocasiones durante su vida, visitando destinos como Roma, Londres y otros lugares de Europa. Sus viajes a menudo estaban relacionados con conferencias y colaboraciones profesionales. Paseos y caminatas. Freud era un firme defensor de la importancia de dar paseos para la salud mental. A menudo, solía caminar en compañía de su perro, un chop-chop llamado Hofi. Durante estos paseos, a veces tenía conversaciones informales con sus colegas y pacientes. Estos hobbies y pasatiempos proporcionaron a Freud un equilibrio entre su intensa carrera profesional y su vida personal. Le permitieron relajarse, reflexionar y encontrar inspiración en diversas áreas de la vida cotidiana, contribuyendo así a su bienestar general. Los opositores de Freud, a lo largo de la historia de la psicología y la psicoanálisis, expresaron diversas críticas y objeciones hacia sus teorías y métodos. A continuación, se presentan algunas de las críticas más comunes que se hicieron en contra de Freud y su enfoque. Falta de evidencia empírica. Uno de los argumentos más recurrentes de los opositores de Freud fue que sus teorías carecían de una base científica sólida. Se sostenía que gran parte de su trabajo se basaba en estudios de casos clínicos y observaciones subjetivas en lugar de en métodos de investigación rigurosos y empíricos. Enfoque centrado en la sexualidad. Freud fue objeto de críticas por su énfasis en la sexualidad como un factor central en la psicopatología y el desarrollo humano. Sus opositores argumentaban que esta perspectiva reduccionista no tenía en cuenta otros aspectos importantes de la experiencia humana y era excesivamente determinista. Falta de verificabilidad. Las teorías de Freud a menudo se centraban en conceptos abstractos y procesos psicológicos inconscientes que eran difíciles de verificar de manera empírica. Esto generó escepticismo en aquellos que buscaban un enfoque más concreto y verificable en la psicología. Sesgo cultural y sexismo. Algunos opositores criticaron a Freud por estar influenciado por las normas culturales de su época, lo que llevó a conclusiones sesgadas y sexistas. Argumentaban que sus teorías perpetuaban estereotipos de género y no tenían en cuenta la diversidad cultural. Resistencia a la crítica. Freud y sus seguidores a veces fueron acusados de rechazar o desestimar las críticas de manera dogmática, lo que llevó a la percepción de que el psicoanálisis era una teoría cerrada a la discusión y al escrutinio científico. Duración y costo de la terapia psicoanalítica. La terapia psicoanalítica, desarrollada por Freud, a menudo era criticada por ser un tratamiento prolongado y costoso que no siempre producía resultados claros. Los opositores argumentaban que otros enfoques terapéuticos podían ser más eficaces y eficientes. Es importante destacar que estas críticas no impiden reconocer la influencia duradera de Freud en la psicología y la psicoterapia. A pesar de la oposición, sus teorías y conceptos han influido en muchas áreas de la psicología y continúan siendo objeto de estudio y debate en la actualidad.